El día de hoy tengo como invitada a nada más y nada menos que Arabela González Hueso. Arabela es arquitecta por la Universidad de Guadalajara y cuenta con distintas maestrías en conservación de sitios y edición de libros y teoría e historia de la arquitectura. Ha trabajado en distintos proyectos de rehabilitación en Oaxaca, Cuba y Estados Unidos, además de haber sido funcionaria dentro del gobierno de Jalisco como jefe de itinerario de bienes inmuebles, subdirectora de protección al patrimonio cultural de la Procuraduría de Desarrollo Urbano y directora de investigación de estéticas en la Secretaría de Cultura de Jalisco. Su principal actividad profesional ha sido la promoción del patrimonio cultural edificado y la edición de publicaciones sobre arquitectura, patrimonio y viajes. Ha sido coordinadora editorial de la colección Heterodoxos Relatos de Viajes para la editorial Altair en Barcelona, coordinadora del inventario de bienes artísticos para el INBA en el occidente de México, presidenta de la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán y asesora de cultura para el gobierno federal. Arabela actualmente es docente en distintas universidades, tanto en el TEC de Monterrey como en la ESARC, y es fundadora y directora de la editorial Arquitectónica, editorial especializada en el patrimonio cultural edificado. Con Arabela pude tener una increíble plática rica en cultura, hablamos sobre emprendimiento, arquitectura, patrimonio y muchas cosas que estoy seguro te van a encantar. Así que disfruta esta increíble entrevista con Arabela González Hueso. Arabela, Qué gusto. bienvenida a En Concreto Podcast. Gracias. Oye, pues estoy muy emocionado por tenerte hoy aquí. Eres una arquitecta que ha hecho una editorial de arquitectura relevante, de las pocas editoriales de arquitectura que hay en México y Latinoamérica. Y pues estoy muy emocionado de tenerte hoy aquí. Muchas gracias por la invitación. Oye, Arabela, eres una enamorada de los viajes. Has viajado mucho. Cada vez que viajas, siembras más estas ganas de querer aprender más. Platícame cuando te fuiste a vivir con monjas salesianas cuando tenías 17 años. Ay, esa es una historia muy padre porque creo que fue de los primeros viajes, que son los que ya te vacunan para seguir haciéndolo siempre. Nosotros, cuando íbamos a cumplir 15 años, nosotros no queríamos fiesta, queríamos un viaje. Y mi papá nos propuso que si nos esperábamos a salir de la prepa a los 17, en vez de irnos al viaje que queríamos a Cuba, él nos proponía irnos a Europa. Y entonces nos fuimos a Europa, mi hermana y yo, porque somos cuatas, somos mellizas, y nos fuimos a los 17 años, saliendo de la prepa, y estuvimos estudiando italiano. Yo ya había estudiado aquí italiano y allá fuimos a hacer como los últimos cursos de la lengua italiana a Florencia. Pero como nuestro boleto era abierto por un año, les hablamos a nuestros papás y dijimos, oye, pues nos vamos a quedar trabajando y sirve que sentimos los golpes duros de la vida. Y la condición que pusieron nuestros papás era, sí, pero estén juntas. Y así estuvimos juntas algunos meses, pero luego, como mi hermana, bueno, sabíamos un poquito de francés, habíamos estado en el Franco, mi hermana se quiso ir a Francia a seguir practicando el francés, yo me quise quedar en Italia, y entonces nos quedamos trabajando, yo cuidando a unos abuelos, como ragazza alla pari, que es como filo pair, como dando y dando, y yo estuve cuidando a una pareja que de hecho eran diseñadores de modas, Giorgio Biagiotti, que era famosón, y la verdad es que yo lo acompañaba a todo lo que hacía, y la idea era trabajar, conseguir dinero para seguir viajando, porque teníamos el boleto abierto por un año, y en esa época no sabíamos cuándo íbamos a volver, creíamos que a lo mejor iba a ser difícil regresar, y por eso estuvimos, tanto mi hermana en Francia como yo en Italia, trabajé hasta en la vendimia, cortando uvas para el vino, en las vendimias, varios meses. También trabajé en un restaurante, trabajé en varias cosas, y al final de la época, al final cuando mis papás regresaron, fueron en Navidad a vernos, nos dijeron, ustedes ya salieron en listas, yo había salido en listas en arquitectura y mi hermana en medicina, dijeron, no les van a dar un permiso para estarse otro semestre aquí. Y entonces dijimos, bueno, o nos regresamos con dinero a México, y me acuerdo que con ese dinero que habíamos ahorrado, podíamos regresarnos y comprar un coche y ya entrar a la universidad, o gastárnoslo. Ellos fueron en Navidad y las clases en la Universidad de Guadalajara empezaban en marzo. Entonces teníamos enero y febrero y dijimos, mejor no lo quemamos conociendo algo más o estando en un lugar que nos haya gustado mucho. Y a mí me había gustado mucho Venecia. Y entonces fui a Venecia, hablé con les suores Salesia, las monjas salesianas, a ver si podía quedarme con ellas. Entonces entré a la Universidad Ca' Foscari a estudiar
italiano a rematar los estudios de italiano y vivía con estas monjas que estaban al lado de la Iglesia de la Salud, allá en el Gran Canal, y me tocó el concierto de Pink Floyd en 1987, ahí desde la ventana con las monjas. Y entonces, o sea, eso hicimos. En vez de regresar con dinero de lo que habíamos ahorrado, pues preferimos seguir viajando hasta el último momento para aprovechar y pues a mí y a mi hermana nos gustaba mucho viajar. ¿Qué fue lo que más te dejó de ese viaje? Venir con muchas ganas de estudiar, porque muchos de los trabajos que yo hice estando allá cumplimos los 18 años, pues eran trabajos de restaurante o de campo. Era donde podíamos trabajar por estar indocumentadas. Entonces, trabajamos en labores de campo o de casa, o cuidando niños, o abuelos. Y ahí es donde me di cuenta que sí quería regresar y estudiar, porque no quería seguir haciendo trabajos manuales. Eso creo que fue lo que más me incentivó a regresar a estudiar con muchas ganas. Oye, ¿tuviste un papá que fue secretario de Cultura en su momento, que tenía una editorial y su imprenta a la par? Platícame cómo se veía tu infancia. Pues la verdad es que nosotros, los 3 hermanos, desde niños, pues íbamos de vacaciones a la imprenta, trabajábamos con mi papá, le ayudábamos en aquella época que no había computadoras, desde estar compaginando los libros. Como no había computadoras, había un error de ortografía y había que reimprimirlo, cortarlo con cúter y pegar el acento en la A, y luego con el fotolito tomarle una fotografía a las galeras, a los negativos, o sea, a las fotos para hacer los negativos y luego meterlos a placas. Entonces, mucha de esta chamba la hacíamos en las vacaciones en la imprenta de mi papá. Entonces, creo que esto tiene que ver por lo que luego ahora soy editora, y es porque, bueno, hago libros, pero el trabajo editorial no me es ajeno, porque mi papá tenía imprenta y editorial y trabajábamos, entre comillas, o sea, íbamos nuestras vacaciones con él. Y fíjate, nosotros creo que estábamos tan familiarizadas con el tema de ediciones que cuando teníamos 12 años hicimos un periódico. Mi hermana y yo. Ahí quería llegar. Ay, ¿cómo sabes del periódico? ¿Qué fue La Manzana Podrida? La manzana podrida, mira qué bien, no sabía que sabías. Y que mi mamá se acaba de encontrar un ejemplar. Y justo hablábamos o sea, con noticias del mundo las recortábamos, pero también hablábamos de pues chismes de los vecinos y vendíamos el periódico muy bien. Los mismos vecinos se los compraban. Claro, ¿Y fue qué un decían? éxito. Pues es que llegaban los niños y decían, mi mamá dice que quiere comprar 3. Y entonces nosotros, las cosas que contábamos, la familia Tetín se va a mudar, va a dejar Jardines del Bosque y se va a ir a Lomas del Valle. Y se acaban de mudar aquí a 2 cuadras, una familia, él es doctor. O sea, escribíamos con máquina de escribir, pues ahora sí que chismes de los vecinos. Y les encantaba. Les encantaba. Y labor de reportaje también. Sí, yo la verdad es que sí, la verdad es que creo que fue de las primeras experiencias de hacer una publicación y que te dieras cuenta que la gente lo quería y lo compraban. Por una parte, te encantaba estar en el mundo de las letras, de las hojas, en la imprenta, pero también por una parte tú decías, no sé si continuar con el negocio de mi papá. Y es por eso que te fuiste a arquitectura. Sí, a mí la verdad es que no me interesaba seguir con el mundo de la imprenta de mi papá, no me interesaba para nada. Yo quería estudiar arquitectura y la verdad es que nuestros papás nos decían, ustedes no influyeron en que estudiáramos algo, siempre nos decían que hiciéramos lo que quisiéramos. Me acuerdo que mi papá me decía, mira, a mí no me importa si eres monja o vedette, pero lo que hagas, hazlo bien. Y yo creo que eso fue muy padre porque realmente pudimos estudiar, mis hermanos y yo decidimos estudiar lo que queríamos. Y si nos equivocábamos, bueno, yo entré primero a diseño industrial y luego me cambié y me metí a arquitectura. Entonces, sí me gustaba y veía que mi papá hacía libros, pero a mí de profesión no me interesaba ni la imprenta ni libros, también porque lo vi sufrir mucho. Que fallaba un tornillito cuando tenía que imprimir los informes de gobierno. Y bueno, no dormía. Luego, claro, con arquitectura me di cuenta que tampoco duermes. Pero de cualquier manera, no me interesaba mucho el trabajo editorial. Digo, el trabajo de verlo, trabajar en la imprenta no era algo que me apasionara. Arquitectura, artes plásticas, diseño, era lo que me apasionaba y por eso me metí a eso. Y mira por dónde hoy hago libros de arquitectura. O sea, que al final de cuentas, yo creo que ese trabajo infantil o acompañarlos, pues de alguna manera sirvió para ahora hacer publicaciones. Sí, fuiste conectando los puntos. Sí, y sobre todo que estaba familiarizada con ello. Sabía que no era difícil, sabía cómo hacerlo. Y
¿Cómo empiezan a hacer este gusto por el patrimonio? Pues yo creo que viajando. Cuando viajas te das cuenta de las singularidades que tiene cada lugar. No sales de viaje a conocer edificios que tienes en tu casa. Buscas esas cosas que no hay. Y entonces viajando te das cuenta de esos patrimonios y por qué esta arquitectura es tan diferente, la de japonesa, los tatamis, por qué esta arquitectura de este lugar es tan diferente a esta y esta, porque pues toda representa, se materializa una manera de pensar y son recursos humanos, recursos materiales diferentes, un clima diferente. Entonces, viajando creo que te das cuenta de esas singularidades que tiene cada cultura y cuando regresas a tu casa te dices, pues la nuestra es esta y hay que preservarla. No es ni mejor ni peor que las otras, pero es la nuestra y vale la pena conservarla porque es como los miembros de tu familia, ¿no? Sí, no valoras lo que no conoces también, ¿no? Eso es muy importante. En temas de patrimonio lo has dicho muy bien y es algo que yo siempre les digo a mis alumnos y a lo mejor ya se ha dicho muchas veces y es muy trillado. No podemos querer lo que no conocemos. No podemos cuidar lo que no queremos. Entonces, el primer paso es conocerlo, identificarlo, valorarlo para poderlo preservar. Por eso también, yo creo que a raíz de los viajes es que me interesó mucho el tema de patrimonio. En principio siempre me gustó la historia. Entonces, al final, la historia tiene una aplicación también en la conservación de sitios y monumentos, porque de alguna manera para entender y poder restaurar un edificio del siglo XVII tienes que darte cuenta cómo pensaban en esa época y para poder restituir esas piezas que conformaban lo que era una cocina de los dominicos en Oaxaca, por decir, pues tienes que entender un poquito de la historia, cómo era, para poder entender por qué tienen esa solución. Entonces, viajando, creo que fue con lo que me empezó a interesar mucho el patrimonio. Y ya después me di cuenta que los libros eran una súper herramienta para preservar el patrimonio. O sea, el libro en sí, en realidad es un vehículo que ayuda a preservar el patrimonio. Por eso creo que mi pasión en el patrimonio, pero acabé haciendo libros, porque lo vi como una herramienta bastante eficaz. Pero, digo, ahorita lo vemos si es normal para ti, haber seguido este camino, pero ¿cómo se veía cuando estabas estudiando arquitectura, por ejemplo? Que era em, estar horas y horas dibujando, pero por una parte tener este gusto por lo teórico y ¿cómo lo representabas o fue tu etapa estudiantil? Mi etapa estudiantil, como cualquier estudiante de arquitectura, tenía que dibujar. Fui a obra, trabajé en despachos de arquitectura porque yo venía de las áreas médico-biológicas. Entonces me costó mucho trabajo entrar a arquitectura y no saber usar un estilógrafo, porque en ese entonces no había computadoras, y entonces había que hacer las letras con Leroy, y los planos, la regla T y demás. Entonces, para fin de nivelarme con mis compañeros, me metí a trabajar a un despacho de arquitectos y ser dibujante para aprender, ¿no? Y yo entonces, como cualquier estudiante, pues hacía planos y me metí también a trabajar para ir a la obra y entender cómo funcionaban las cosas en la obra. Pero la verdad, no me gustaba. O sea, le necié muchos años porque decía, tiene que gustar, soy arquitecta, tengo que construir. Y le necié varios años. Pero realmente, ya como al segundo año, dije, no me gusta. A mí las cosas que me gustan es la historia, la filosofía, la teoría de la arquitectura. Esas eran mis clases favoritas. Y ya al final también tuvimos de patrimonio, clases de patrimonio, de conservación de sitios. Y esas eran mis clases favoritas. Entender un poquito cómo funcionaba, cómo había sido la historia y por qué la arquitectura era como era en base a que es la materialización de una manera de pensar en otras épocas. Y eso era lo que me parecía muy apasionante, conocer cómo habíamos cambiado en nuestra manera de pensar y que eso siempre se ha reflejado en la arquitectura. Sí, la arquitectura es un reflejo de cómo vamos pensando de la evolución Tal cual. de la etapa del hombre. Pero, ok, le fuiste necio, me tiene que gustar, me tiene que gustar. Pero, ¿qué hiciste para aceptar y lo que realmente te gustaba? ¿Qué cambios hubo? Yo creo que fue la crisis del 94, porque yo salí en esa generación. Yo salí en el 93, un año hice mi tesis, y en el 94, si recuerdas, hay una crisis muy fuerte en México. Sí. Y nadie tenía trabajo. Aún mis compañeros que tenían chavas más estables los estaban perdiendo. Y entonces hicimos un viaje a Oaxaca, a la Guelaguetza, con mi familia, y entonces vi que estaban empezando las obras de Santo Domingo de Guzmán. Y dije, mira, aquí sí hay trabajo, porque en Guadalajara casi nadie teníamos. ¿Te acordarás? No sé si recordarás esa crisis del 94. Y entonces, Sí, a mí no me tocó, pero pero de mi generación, me acuerdo que fue terrible.
Y acabé la tesis, nos fuimos de viaje y ahí vi que estaban iniciando las obras de Santo Domingo de Guzmán. Y pregunté, ¿quién es el mero mero? Con el de Barbitas, Enrique Lastra. Y entonces fui, le pedí trabajo, milagrosamente. La verdad es que no sé cómo, lo admiro, qué valiente, pero me dio trabajo. Y entonces ya me quedé ahí. Bueno, vine a Guadalajara por ropa, pero regresé y me puse a trabajar en restauración, porque con él era primero en Santo Domingo de Guzmán, donde estuvimos trabajando varios meses, y de ahí nos invitaron algunos arquitectos a irnos al inicio de la restauración de la capilla abierta de San Pedro y San Pablo de Tepoztlán, también en Oaxaca. Yo fui desde el primer equipo que nos fuimos a hacer el levantamiento y trabajar. Entonces ahí ya pude trabajar en temas de empezar a entender cómo vivían los dominicos y por qué había que restaurar. En ese entonces no estábamos acostumbrados a trabajar en computadoras. Entonces había que saber toda la estereotomía de las piedras para poder hacer los dibujos, poder hacer la maqueta y poder reconstruir esa capilla abierta. Y para poder entenderlo, pues tendríamos que ver cómo construían los dominicos en esa época. Y entonces yo estaba feliz como niño en dulcería. O sea, al final era lo que quería, conocer un poco la historia, trabajar en temas de restauración. Y entonces, y afortunadamente había trabajo, porque estamos hablando de 94, no había muy poco trabajo por la crisis. Estando allá, yo me acuerdo que llené una solicitud para estudiar una maestría en Madrid de restauración arquitectónica, me la gané y entonces estuve ahí un año y ya me fui a Madrid a estudiar restauración arquitectónica. Y estuve pensando en no irme, porque decía, ¿para qué voy a ir a estudiar una maestría para regresar y buscar un trabajo como el que ya tengo, que era un sueño? Entonces, pero bueno, pensé, voy, me especializo y regreso. ¿Y qué hiciste? Pues ellos me dijeron, aquí sigue habiendo crisis, no te regreses. Entonces, uno de mis profesores, bueno, acabé la maestría y me fui a Londres a trabajar en otro proyecto, en un campo, European Heritage Campus, campus de patrimonio europeo, donde podías ir a practicar y estaban apenas haciendo la restauración de Globe, el teatro de Shakespeare, y iban a hacer el puente que conectaba con San Paul, el templo de San Paul. Sí. Entonces, todo este barrio lo iban a rehabilitar. Entonces, estuve también trabajando, haciendo prácticas, digamos, en proyectos de rehabilitación de este barrio. Y de ahí me fui a otro proyecto también de rehabilitación en Amberes, Bélgica, que la idea era que hay un barrio, no me acuerdo ahorita el nombre porque tiene muchas consonantes, pero este barrio había llegado mucha migración y los árabes no les gustaban las imágenes. Entonces, el conflicto era cómo hacer que estas familias migrantes conserven todos esos edificios maravillosos Art Nouveau y Art Deco. Y nosotros, el equipo que estuvimos ahí trabajando, precisamente propusimos un libro. Y dijimos, esta generación, los mayores, a lo mejor ya los perdimos, pero los niños no. Entonces hicimos unos cuadernos de iluminación, de dibujo, de colorear, con las estructuras de los edificios en líneas para que los niños dibujaran. Porque pensábamos que si te enfocas en que un niño se fije en todos esos detalles, cuando sea adulto no va a dejar que lo demuelan ese edificio. Entonces, y me acuerdo que era como una competencia entre varios equipos y nuestro equipo ganó. Era un equipo de diferentes países, pero éramos 6, y ganamos con este concurso de hacer un libro, de iluminar, de colorear para niños, de los edificios estos que estaban en este barrio, enfocado pues para que estos niños de los migrantes pues, pudieran tener un afecto en el lugar, obligándolos a mirar con profundidad el edificio. Eso fue. Y ya después, como en México seguía la crisis, regresé a Madrid y hablé con uno de mis profesores, Fernando Pirín Moreno, y él en ese entonces era el director del Plan Maestro de Rehabilitación de La Habana de parte del gobierno español, porque con Felipe González, a través del ICI, el Instituto de Cooperación Iberoamericana, lo que hoy es ICI, en ese entonces era el Instituto de Cooperación Iberoamericana, ICI, y estaban en el gobierno de Felipe González apoyando mucho la restauración de La Habana Vieja, con Eusebio Leal, que era el historiador de la ciudad. Entonces, la contraparte de Eusebio Leal era Fernando Pirín Moreno, mi profesor en Madrid. Y entonces, cuando yo veía que todavía había un poco de crisis y en mi casa me decían, si puedes quédate porque acá todavía se siente la crisis, fui con mi profesor y le dije si no tenía trabajo en La Habana. Y me dijo, sí, vete. Nada más que, bueno, te van a pagar como cubano. Entonces dije, me voy por unos meses. Y la verdad es que sí fui, y ahí sí era como tener 5 años de ir a Disneylandia. Ahí sí todo estaba por restaurarse. Pero además fuiste a Cuba cuando era el periodo especial. El periodo especial, sí, o sea, si de por sí
no había muchas cosas en el periodo especial, realmente era difícil, comíamos arroz con frijoles todos los días especiales como el día de José Martí, o el día de Para, las mambises. para los que no sepan qué es el periodo especial, ¿cómo lo El periodo describirías? especial es cuando Rusia dejó de apoyar a Cuba y entonces fue más pobre que nunca. Entonces estaban muy limitados en los recursos y entonces pues había más pobreza que la normal. Yo recuerdo que estaba con una naranja, le quité la cáscara, la tiré y ya una señora, ¿qué haces? Y las cáscaras de toronja, por ejemplo, nos daban milanesa con cáscara de toronja. O sea, fue un periodo como más, un poquito durillo en lo económico. Pero de cierta parte también mencionas que fue uno de los mejores años. Años, sí, años. Desde luego que fue de los mejores años de mi vida. En lo económico digo que iba mal, pero en todo lo demás iba maravilloso. La gente era espectacular. La gente no perdía el espíritu, las ganas por vivir. Hice buenos amigos que todavía mantengo al día de hoy y gente espectacular y cosas inolvidables. Sí. Pero como cuáles, a ver, porque me es difícil imaginarme que con una situación tan limitada de por sí en Cuba, luego con un periodo especial y en una juventud donde normalmente uno lo que quiere es salir y devorarse el mundo, ¿cómo fue uno de los años más que más añoras? ¿Cómo se veían tus días? ¿Qué hacías? ¿Qué pasó en Cuba que le tienes tanto cariño? Pues mira, para empezar en el centro histórico había todo por restaurar. No es de que hubiera una obra por allá y otra por acá, sino empezaban, tomaban calles mercaderes, vamos a arreglar todo mercaderes. Como no había tampoco propiedad privada, decidían decir, toda esta calle la vamos a empezar a intervenir. Y iba el historiador de la ciudad, José Villar, caminando, la gente lo quería y iba diciendo, bueno, vamos a hacer todas estas reformas. Yo cuando llegué me dijeron, escoge, tenemos 100 obras por restaurar. ¿Cuál eliges? Tú de todos modos te vas a ir pronto tal vez, entonces la que tú quieras. Yo escogí la casa del Marqués del Arco, enfrente de Catedral. Y el proyecto era planta baja, comercio, segundo piso, 2 departamentos al renta y tercer piso era un departamento protocolario a prestarle a García Márquez, que iba seguido a Cuba, era amigo personal de Fidel, para hacerle un departamento y era profesor de la Escuela de Cine en Los Baños. Entonces ese proyecto, imagínate que te lo encarguen a ti, era maravilloso. Y además el nivel intelectual y las discusiones que tenía con los compañeros, me acuerdo que hasta con los albañiles, decían, oye, a ver acá, ¿tú qué piensas de este tratado de Maastricht? Yo decía, Dios, un súper nivel. O sea, la verdad, educativo, el nivel cubano me sorprendió. Y entonces, además de que podías trabajar y ver muchas restauraciones, porque en ese momento se hacían más de 100 restauraciones en el casco histórico, desde ahí, a nivel profesional, aprendí muchísimo, porque además ahí hay todavía edificios del 16, del 17. Y La Habana, desde el triunfo de la revolución a mitad del siglo XX a hoy, pues ahí es donde te das cuenta que la mayor especulación, el mayor destrucción la ha hecho el humano, porque ahí pues no ha habido este boom de los 60 del resto de las ciudades de América Latina de destrucción. Ahí realmente tú vas en La Habana Vieja y ves edificios todavía del siglo XVI o del XVII, en Centro Habana del XVII y XVIII, y El Vedado del XIX y Siboney del 1920. O sea, tú alcanzas a ver como esa línea de tiempo en la arquitectura muy clarita desde La Habana Vieja, y si vas bordeando el malecón, vas viendo todos. Decía un amigo que también otro arquitecto extranjero que vi ahí, decía, un argentino decía, sí, aquí están nuestros eslabones perdidos, porque ahí tú veías como toda la evolución de tipología arquitectónica desde el 16 hasta 1940, ¿no? En Miramar, Siboney. Y entonces, de manera profesional, fue muy rico, porque veías 100 obras al mismo tiempo. Entonces fue un gran aprendizaje. Y tú decías, bueno, del 17, del 18, del 19 y del 20. Aquí en Guadalajara, ¿cuántas tenemos del 16 o del 17? O sea, y ahí sí veías esa evolución. Y luego también la gente era como muy amable con nosotros, porque, pues muy cariñosa. Y además, fue un muy buen año, porque además de que éramos un equipo que estábamos trabajando en todo este plan maestro, la gente, pues cuando no tenía cosas materiales, íbamos, por ejemplo, alguien decía, saliendo el viernes nos vamos todos a la playa, órale. Y nos preguntaban, éramos 3 extranjeros, un danés, un francés y yo. Y decían, oye, ¿los extranjeros qué hacen aquí para divertirse? Y entonces nos dijeron, bueno, pues, el radio, el voleibol. No, pero si no tuvieras pelota, si no tuvieras radio, ¿qué haces? Bueno, claro,
baraja no, tampoco sin baraja no. No, o sea, todo lo que nosotros proponíamos tenía que ver con algo material, ¿no? Y ellos decían, no, pero si no tienes nada, y bueno, pues nada, o sea, pues toman el sol. Decían, no, ¿cómo no hay juegos? Y ellos inventaban juegos buenísimos que nosotros aprendimos en la ¿Cómo playa. que jugaban? Mira, por ejemplo, nos metíamos a la playa, uno era de dar manotazos, y la mano que agarraras te tenías que desenredar, ya fuera bajo el agua o por arriba, cosas así, o sea, juegos sin nada de recursos materiales. Y eso creo que también fue una gran lección de vida, porque en ese periodo, el periodo especial además, pues no había nada. Y había que, y éramos, siempre estábamos, nunca nos aburrimos. Siempre había cosas que hacer, que aprender, diálogos, conversaciones muy interesantes. Sí, fue un año muy bueno. ¿Terminó ese año en Cuba y te regresaste a Madrid? No, terminó ese año y había como en un corcho, una invitación. ¿Tú conoces el ICROM? El ICROM es la Escuela de Conservación y Restauración de Roma, que depende de la UNESCO y donde hay cursos buenísimos y cada curso va uno de cada país. Y entonces, esos yo no sabía, no me había oído hablar de ellos, porque llega la invitación a Lina y seguramente cada año se va algún funcionario, ¿no? De Lina. Pero en ese entonces no había internet. Estoy hablando del 96, o al menos en Cuba no teníamos. Y yo recuerdo haber visto un corcho ahí en la escuela de Santa Clara, donde decía, curso SPC, es Scientific Principles of Conservation, los principios científicos de la conservación. Iba a ser un curso que se iba a dar en Brasil, en Río de Janeiro, y aceptaban uno de cada país. Entonces yo me acuerdo que escribí y dije, "Ay, yo quiero asistir, ¿no? Soy mexicana, pero vivo en Cuba". Y me lo gané y fui, y me acuerdo que hasta me dijeron, ay, qué raro que no estás en Lina, porque casi cada año viene alguien de Lina. Y claro, yo dije, pues por eso llega la invitación seguro a la dependencia que se encarga de la preservación del patrimonio, y por eso yo no me había enterado. Y también es que entonces era muy difícil enterarte de convocatorias cuando no había Sí, no eran internet. tan públicas. No, pues ¿dónde las veías? Cuando no era común, ¿dónde las veías? Yo las vi en un corcho, postulé, me lo dieron, y me fui a Río a trabajar en ese proyecto donde la idea era homologar criterios en materia de conservación. O sea, si los paraguayos decían restauración, otros dicen remodelación, ¿cuál es la correcta? Es decir, homologar, por eso se llama los principios científicos en la conservación, y ver cómo todos los criterios de intervención y homologarlos y hacer un documento para el CROM que tuviera validez, y que todos lo aplicáramos de la misma manera. Entonces iba uno de cada país de América Latina y se dio una parte en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, Sí. en Brasil, y la otra en Río. Y entonces después de La Habana me fui a Brasil. Y era entonces la tarea de recabar estas interpretaciones. Sí, o sea, homologar criterios, Y, o al menos terminología. ok. ¿Y ahí cuánto tiempo estuviste? Ahí fueron 6 meses. ¿Cuándo fue cuando llegas a Secretaría de Cultura? Bueno, es una historia, ¿De veras interesa esto? No, mira, con gusto. La verdad es que cuando regresé, yo quería trabajar en temas, pues, de patrimonio. Y si aprendes a restaurar edificios, no es como llegar y poner un negocio. Restaurar un templo no es algo que, al menos en ese momento, quisieras tan independiente. Si querías trabajar realmente aportando para rehabilitar el patrimonio, pues tenías que trabajar en el gobierno. Entonces, regresé a México en el 97 y justo había muchas oportunidades de empezar a hacer estos proyectos en ese entonces en Chiapas. ¿Te acuerdas? Y hubo todo este movimiento, Sí, del comandante Marcos, el ZLN. del ZLN, iban a abrir oficinas nuevas de dirección de patrimonio ya que no tenían, lo tenían más como secretaria de Cultura. Y entonces cuando regresé, hablé con un arquitecto de Lina y me dijo, uy, qué bueno que tienes, ¿no te interesa irte a Chiapas? Y yo, por supuesto. Y entonces, pero iba a hacer ese trabajo hasta enero. Entonces yo dije, mientras me tengo que capacitar. Entonces pedí entrar a Secretaría de Cultura. No, pues no hay espacio, ¿no? Todas las plazas están llenando. No importa, de gratis. Yo les trabajo de gratis. Y así entré a Secretaría de Cultura. Digamos que un poquito, pues, de voluntaria. Porque yo lo que quería aprender es porque luego me iba a Chiapas. Pero en esos meses que estuve trabajando con ellos de voluntaria, yo creo que también, pues se dieron cuenta que tampoco es que fuera recién egresada, porque ya venía de Cuba, ya venía de varios lugares, y además en Cuba son muy buenos para la dialéctica, y que estuve oyendo cómo discutían de, no puedes hacer esto, de esta intervención o tal. Cuando entré a Secretaría de Cultura, iba al comité de dictaminación,
donde están los propietarios enojados de por qué no me dejan hacer lo que yo quiero, pues de alguna manera yo siento que tenía las herramientas para contestarle. ¿Como el tacto? No tanto, yo creo que los criterios, de decir, bueno, Ya. claro que puedes intervenir, pero hay que adaptar, reciclar. Una solución. Sí, sí, y sobre todo pues no tenía miedo, ¿no? Porque ya tenía pues la maestría, me había fogueado en proyectos de restauración. Entonces, cuando entré a Secretaría de Cultura, realmente yo entré de voluntaria. Y a los 6 meses se abrió una vacante, más bien una persona que trabajaba ahí, la directora coordinadora de inventarios, se fue, llegó esa plaza y me la ofrecieron. Entonces sí estuve muy dudosa porque en enero me ofrecen esa plaza y yo había quedado de irme a Chiapas, pero la verdad es que lo que a mí me gustaba era Guadalajara. Entonces, claro que la acepté y ya me quedé de coordinadora de inventario y catálogo en la Secretaría de Cultura. Estamos hablando del 97, 98. 2 años más tarde fue cuando comprobaste que podíamos documentar precisamente toda esa escuela que ya tenías en ese departamento y fue cuando hiciste la guía ciudadana de la conservación del patrimonio. Sí, pero la guía la hicimos con la Procuraduría de Desarrollo Urbano, porque en Secretaría de Cultura trabajé en inventario, pero ya después, mira, la maestría que yo estudié en Madrid era de título propio, o sea que no tenía validez en México. Entonces, la maestría de restauración, de restauración arquitectónica. Entonces, estando en México, ya estando en Guadalajara, trabajando en Secretaría de Cultura, pedí de permiso para faltar los viernes y me fui todos los viernes y sábados a Guanajuato para volver a estudiar la maestría. Y ahí estudié la maestría de conservación de sitios y monumentos. Entonces, en el último año me invitan a trabajar, bueno, el último año me fui a Los Ángeles porque había un concurso de proyectos de restauración y yo apliqué y para irme un verano, pero para eso tenía que renunciar a la Secretaría de Cultura porque esto era irme 3 meses. Y como quedé seleccionada, había 10 proyectos en los que podías participar. Yo solicité irme al de Chicago, pero realmente me asignaron el de Los Ángeles y la idea era documentar el primer freeway del este de los Estados Unidos. Porque allá tienen muchas herramientas para conservar el siglo XX, porque al final no tienen mucho Sí. arquitectura. Sí, al menos en el sur no tanto, pero en el norte. No, y sí, tienen más bien cosas, imagínate, están conservando el primer McDonald's, ¿no? O al final su fuerte es el siglo XX. Sí, exactamente. Entonces, había una convocatoria de parte de ICOMOS para participar allá en trabajos de restauración y yo postulé y aunque me dieron la de Los Ángeles, que era documentar el primer freeway del este de los Estados Unidos, Arroyo Seco Parkway, y entonces tuve que renunciar a la Secretaría de Cultura para poder ir y trabajar 3 meses ahí. Entonces trabajé ahí y la verdad me fue muy bien con ese proyecto, recabaron mucho dinero para restaurarlo. Es el inicio de la famosa ruta 66. Pero ese caminito se llamaba originalmente Parkway, porque tenía muchas vistas, como de Parque y Vistas Parkway, Arroyo Seco Parkway. Y creo que también me invitaron a ese porque muchos de los constructores pues habían sido mexicanos. Y había que hacer muchas entrevistas a gente mayor que nunca habló inglés. Yo creo que también por eso mexicana. Los Ángeles. Y entonces estuve trabajando ahí 3 meses en Arroyo Seco Parkway. Lo presentamos en Washington, estuvimos trabajando para NPC, National Park Service, que es como el INAH de aquí. Y ya después de eso, como regresé sin trabajo, me invitaron a presentar ese proyecto de lo que habíamos hecho. Y lo presenté en un auditorio, ahí en un lugar, y dentro del público estaba el procurador Jaime Cuevas Adame. Y entonces dijo, ¿y en qué vas a trabajar? Y entonces dije, pues voy a buscar chamba. Y él amablemente me dijo, ¿no te quieres venir a la Procuraduría de Desarrollo Urbano? Y entré a la Procuraduría y le propuse que hiciéramos esta primera guía ciudadana de conservación del patrimonio. Con dibujitos. Con dibujitos y monitos. Era explicarlo para el público. Y fue el inicio de una colección de documentos informativos para la ciudadanía de parte de la Procuraduría. ¿Y qué tal vieron el éxito de este manual? Es como un manual. Sí. Una guía para el propietario, pero también para el regulador. Sí, la verdad es que tuvo mucho éxito. O sea, todavía ahorita no lo están pidiendo. Es más, este último que acabamos de hacer, el manual de conservación del patrimonio, uno a colores, lo sacamos, pero en parte era porque nos estaban diciendo que reimprimiéramos el anterior. Digo, ¿para qué reimprimimos aquel? Que además la ley ya no es la misma, ya ni siquiera son las mismas categorías. Cuando hicimos esa primera guía, no existía ningún monumento artístico declarado en Jalisco. Ahora sí,
Entonces dije, ¿para qué nos reprimimos aquel que ya está más sobrado? Hagamos este nuevo. Y por eso acabamos de hacer el año pasado este manual de conservación del Centro Histórico de Guadalajara, que tiene colores y ya está más adecuado, ya tiene códigos QR donde tú puedes acercar tu teléfono y saber si tu finca está catalogada o no y cuál es su nivel de clasificación, todo eso. Entonces, sí, ese primer manual, esta primer folletín, esa primera guía, yo creo que, te digo, se reprimió varias veces. Y era eso, una guía informativa para que la gente supiera qué podía hacer, qué era conservación, qué era restauración, qué era adaptación, qué dice el ley, qué decía el reglamento del centro histórico. Y me imagino también qué es patrimonio. Sí, desde ahí, desde ahí. Yo te pregunto, aprovechando esto, para ti, ¿qué es patrimonio? Pues es ese legado que nos han dejado nuestros antepasados. Los, no todo lo que han dejado es patrimonial, pero todos aquellos elementos que otras generaciones nos han heredado y que nosotros pensamos que son valiosas y que son un testimonio de su manera de ser, de su manera de pensar, de su idiosincrasia, al final, yo creo que eso es lo que nosotros queremos conservar, porque es un testimonio vivo de una generación, es un mensajero del tiempo, digamos, que nos habla de épocas pasadas y que aunque los humanos, bueno, no sobrevivieron, pero han podido dejar su legado, ya sea en un objeto pequeño, puede ser desde una taza hasta un coche o un edificio, y eso refleja esa manera de pensar de otras generaciones. Eso vendría siendo ese patrimonio cultural. Porque si solo pensamos en la palabra patrimonio, tiene como más una acepción como económica, ¿no? Cuando dicen, este señor le dejó poco patrimonio a sus hijos, no pensamos en lo cultural, pensamos como en lo material. Pero ya patrimonio cultural, ya sí son ese legado, esas manifestaciones culturales que nos heredaron y que nos conviene mantener, o nuestra generación vamos a determinar si consideramos que vale la pena preservar o no. También nosotros somos libres de decir, sí, esto puede ser valioso o no. Cada generación decide. Que ejerce el papel parecido a un cronista en la ciudad. Pues sí, o sea, al final, fíjate, es muy curioso porque ha habido gente en el pasado que ha dejado cosas esperando que pervivan. Pensamos que a nosotros, a nuestra generación, nos tocó ver cómo estaban tumbando las esculturas de Saddam Hussein, que quizás les hizo para que estuvieran siempre. Y ese mismo año están declarando la cochera de la casa de Steve Jobs como patrimonio de la nación, ¿no? Porque ahí se creó la primera Mac. O sea, ¿quién iba a decir hace 30 años qué cosas van a preservarse en el tiempo? Cada generación decide. Incluso ahora que hay estos movimientos y que están tumbando a Cristóbal Colón, a las esculturas de Cristóbal Colón, porque por su pasado esclavista, ¿quién lo iba a decir? ¿No? O sea, cada generación es sensible a ciertos temas y podemos decir, no es un legado que yo acepto. Oye, ahorita que estamos platicando estos temas, tú fuiste parte importante para precisamente catalogar lo que era patrimonio. Platícame, bueno, el otro día subiste a tus redes sociales una foto donde estás con Nacho Gómez Arriola, afuera en la casa, en la calle Tacubaya, afuera de la casa de Luis Barragán. Platícame qué estaban haciendo. Estábamos acompañando a Dino Bombaru, que era el representante del ICOMOS, que venía a supervisar si la casa tenía los valores para ser declarada monumento, para ser declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. ¿Y cómo se lleva este proceso? Hey, fíjate que las declaratorias de Patrimonio Mundial son difíciles, porque tú tienes que demostrar que este bien es muy importante a nivel mundial, ¿eh? Que no es importante solo para los tapatíos ni para la gente de México, sino a nivel mundial. ¿Y cómo puedes demostrarlo? Entonces la UNESCO considera varios criterios. Hay unos más fáciles que otros, pero hay uno muy importante en el cual casi nadie lo libra, que es si realmente es valioso este bien que tú estás proponiendo para el mundo. Dime en cuántas películas, en cuántas canciones, en cuántos libros sale mencionado. Entonces, casi nadie lo sabe, pero Jalisco es el lugar que más declaratorias tiene del continente americano. ¿Verdad que yo también cuando lo cuento, también mucha gente me dice, ¿cómo? Sí, yo diría, bueno, materiales o inmateriales. Materiales e inmateriales. Pero aquí tenemos declarado Patrimonio de la Humanidad el mariachi. Y un ruso escucha el mariachi como tú puedes oír tango. ¿Y de dónde es? De Argentina. A lo mejor nunca fuiste, pero sabes que el tango es argentino, que el vodka, o sea, puedes relacionar El tequila. Ajá. Entonces el tequila, el mariachi, la charrería, la casa de Luis Barragán, el Hospicio Cabañas, el paisaje Gabriel, el camino tierra adentro, pero una partecita está en Jalisco,
La cocina mexicana, patrimonio de la humanidad, pero también Jalisco entra dentro de esa declaratoria porque es conjunta. Entonces, hay muchos íconos de la mexicanidad que no fue difícil encontrar que la UNESCO los declarara patrimonio mundial. También tengo que decir que influyen mucho los gestores. O sea, creo que hay ciudades como Oaxaca, que a lo mejor tiene muchísimos sitios que pudieran ser patrimonio de la humanidad, pero no solo radica en tenerlos, radica que haya alguien que haga el expediente, porque son expedientes complicados, pueden llevar 4 o 5 años hacer un expediente, juntar todos los comprobantes, luego que vengan los especialistas que revisen, que te hagan observaciones, entregar a la par de un expediente tienes que entregar un plan de manejo. ¿Cómo vas a garantizar que esto se va a conservar en 5, 10 o 30 años? Entonces, no son fáciles, al menos 2 años sí lo lleva. Y yo creo que una gran ventaja que tenemos en Jalisco es que tenemos gente que se ha especializado en hacer expedientes patrimonio de la humanidad, como Nacho Gómez Arriola y como otros, y Pancho López, que también era el director del Patrimonio Mundial. Su madre era de Jalisco, entonces él también creo que de alguna manera ha ayudado a que en Jalisco tengamos tantas declaratorias, pero tiene que ver también que haya alguien que haga ese expediente, no solo tenerlo. Por ejemplo, la Virgen de Zapopan, la romería, es patrimonio inmaterial de la humanidad. La de Guadalupe no. ¿A poco? No. Entonces, tiene que ver también que haya un equipo de gente que esté dispuesto a hacer ese expediente. Sí, que lo promueva. Y que lo promueva y vaya y lo documente y lo investigue. Es una de las salidas que los arquitectos podemos tener y no que mucha gente esté aplicando. Hay países enteros que no tienen ni un sitio patrimonio de la humanidad. Y en Jalisco tenemos 9. Sí, pero es debido a esto, a esta falta de promoción y de desarrollo para que pueda haber estas personas que lo estén gestionando, ¿no? Lo importante es tenerlo, pero luego alguien que identifique, que vea, que lo compruebe, que investigue y que pueda documentarlo lo suficiente para decir, esto si se pierde no nos duelen los jaliscienses. Si se pierde el mariachi o el tequila o la charrería, pues es algo importante a nivel mundial. Y entonces, ¿la Casa Luis Barragán fue la primera declaratoria? No, en Jalisco la primera fue el Hospicio Cabañas. El Hospicio Cabañas, ok. ¿Pero qué papel llevaste aquí en la declaratoria de la Casa Estudio? No, yo realmente ahí no trabajé en el expediente, eso lo hicieron en México, la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán, pero como esta casa es copropiedad de la Fundación y del Gobierno de Jalisco, yo en ese entonces era directora de investigaciones estéticas y Nacho era perito de Lina, y ellos nos pidieron que acompañáramos a la persona de ICOMOS a visitar la casa. Si yo hubiera trabajado en el expediente no lo pudiera haber acompañado porque la idea es que vaya cuando no sepan los que arman el expediente para que vea que todo es real y no estén preparados. Llegan de sorpresa. Para entonces, que no tengan los manteles largos. Así es. Entonces, esa vez fui como funcionaria, o sea, no participé en el expediente. En el Cabañas y en el Paisaje Agavero sí participé y sí trabajamos en el equipo para lograr esas declaratorias. ¿Y cómo fue? La del Paisaje Agavero muy complicada, porque creo que es el sitio más grande en extensión. Normalmente puede ser un edificio, ¿no? La casa en Luis Barragán es una casa. Las pirámides de Egipto son las pirámides. Pero el paisaje son 4 municipios, 4 presidentes municipales, 4 territorios diferentes. Y son, o 4 o 5, yo no me acuerdo, creo que son 5 municipios. Y entonces ese fue más complicado porque además es por la extensión. ¿Cómo pasa a preservar? Hay muchos factores económicos también que pueden influir en que no siempre sean paisajes. O que imagínate tú que llegue una especie que da a la ave tequilana Weber. Es decir, tiene como el plan de manejo también es complicado. Entonces ese fue muy complicado. El que el coordinador del proyecto, o sea, el que llevó casi todo el trabajo y fue el que llevaba la investigación a Nacho Gómez Arriola, con ayuda de Pancho López Morales, que en ese entonces no era director de patrimonio, sino estaba, gracias a la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, se pudo contratar como asesor. Yo estaba en la dirección de investigaciones estéticas, armando lo que Nacho, íbamos haciendo el plan de trabajo y ya varios equipos llenaban otra cosa. Había que comprobar en cuántas películas Cine de Oro, cuántas películas, cuántos libros, cuántas canciones se mencionaba el tequila. Eso era como para comprobar que hay otras manifestaciones culturales que están hablando de esa manifestación. Y eso le da más peso a la declaratoria. De hecho, fue unánime en la declaratoria que fue después en el 2006. ¿Por qué?
porque no todos los sitios patrimonio de la humanidad son unánime, todos los representantes de todos los países dicen, sí, no. Y fue, o sea, todos los representantes de todos los países en esa reunión mundial, pues claro que votaron de que el tequila y el paisaje de Avero pues tenía que ser, no hay otro. Es una bebida icónica, además es símbolo de la mexicanidad. Y eso también se ha logrado pues gracias a hasta las películas de Hollywood, tequila, o sea, en el cine de oro, y en las canciones, o sea, el tequila ya, no, la gente cuando oye tequila sabe que es México, aunque nunca haya estado en México. Oye, y a ver, quiero entender un poquito más cómo fue tu carrera, cómo ha ido evolucionando. En Barcelona también aprendiste, porque también te volviste a ir a Barcelona. Uh-huh. Sí, sí. Y aprendiste sobre el modelo de negocio, Sí. de cómo puedes tener una editorial, porque cuando estuviste en Secretaría de Cultura tú veías que los libros casi que los regalaban. Fíjate que es muy bueno, porque la Secretaría de Cultura era gobierno, es gobierno. Entonces, al final, muchos libros pues, se regalan, se obsequian. Y si se venden, el dinero no entra para la misma dirección para seguir haciendo más, entra a finanzas. Entonces, fue un gran aprendizaje ver. Primero, ahí practiqué haciendo libros y darme cuenta que efectivamente sí había un público para ellos. Porque ahí decimos, por ejemplo, la guía de arquitectura, que siempre quise hacer, pero yo dije, ¿se venderá? ¿Irá bien o mal? No sé. Entonces, realmente para mí, al menos en Secretaría de Cultura, fue un súper aprendizaje, porque hice muchos libros, pero con dinero de gobierno, y darme cuenta más o menos el interés que había de la gente. Y por eso me animé después a hacer mi propia editorial. Pero de Secretaría de Cultura iba a venir un cambio de gobierno y los funcionarios nunca sabemos si vamos a quedar, independientemente que hayas hecho bueno o mal trabajo, puede llegar otro partido, otros colores, otros compromisos. Entonces, yo estaba un poquito cansado de que cada cambio de gobierno no sabías qué ibas a hacer con tu vida. Y entonces, en ese entonces había una convocatoria del Grupo Santander y la Comunidad Europea, donde podías postular por un trabajo y si te lo daban, te pagaban, que se llama el proyecto Adwan. Y yo postulé y pedí trabajar claro, te tenía que haber admitido esa empresa antes, ¿no? Entonces yo quería trabajar en proyectos de patrimonio y turismo que estaban haciendo en Barcelona, que lo llevaba Jordi Tresserras, que Ibertur se llamaba el proyecto de turismo cultural, y yo quería ver cómo trabajaban y cómo hacían sus publicaciones, sobre todo que tenían que ver con viajes. Entonces, aprovechando, solicité esa beca, le dije a Jordi que si me aceptaba, me dijo que sí, si me pagaba la comunidad. Entonces yo postulé, me lo dieron, me fui a trabajar un año con Jordi Tresserras, y en el Inter me pagué la maestría de edición de libros, que según yo ya sabía editar, pero me di cuenta pues que no, que había muchas cosas que no sabía. Entonces trabajaba con Jordi y en las noches iba a la maestría de edición de libros. Pero como el avión, el regreso era hasta diciembre, pues dije, ya acabé en junio, me voy a quedar a hacer prácticas en una editorial. Entré a trabajar a esta editorial de libros de viajes Altair, con la cual luego me quedé 5 años más. Y allá, además, me sirvió mucho para ver, sobre todo, como yo venía de gobierno y muchas publicaciones se regalaban, yo también quería ver cómo era el negocio, cómo hacer que realmente se vendan los libros, que estén más tiempo en la mesa de novedades. Y por eso también entré a trabajar en esa editorial. ¿Ya tenías entonces la idea de voy a hacer una editorial de arquitectura? Fíjate que sí, pero yo quería ir, estudiar y regresarme cuanto antes. Probar rápido. Sí, no quería desvincularme de Guadalajara. Pero cuando entré al Altair, a la editorial, vi muchas cosas que no sabía. Y además me encantó, porque además era de viajes. Yo tenía que leer manuscritos y ver si lo publicamos o no. Empezamos con la coordinación. No era yo la coordinadora, era el jefe Ramón Portell, yo era la segunda. Iniciamos una colección que se llamaba Heterodoxos, Selectos Relatos de Viajes. Y era apasionante. Entonces dije, me voy a quedar un año más. Y luego otro año más. Y luego otro año más. Y veía el funcionamiento, porque además era librería Altair, editorial Altair y distribuidor Altair. Entonces aprendía como el ecosistema editorial y además de que vivía en Barcelona y que todo quedaba súper cerca y había unas súper ofertas, yo me acuerdo que, además de vivir allí en la península, pues cada fin de semana podías ir a conocer algo nuevo. Y como siempre sabía que este es el último, lo aproveché así al máximo. Y así me fui 6 años. Y hasta dudé, hasta llegó un momento en que dije, ¿por qué no mejor no me quedo aquí?
porque la verdad es que estaba todo muy bien, iba muy bien, hasta la crisis del 2008 En España. en España. ¿Te regresaste? No, no me regresé, pasó la crisis del 2008, sí, la empresa se hace más chica, despiden a muchos, yo seguí hasta el 2014 que me regresé a México, y la verdad es que, pues la verdad es que sí, sí, me mantuve, y mira, ¿sabes qué ventaja creo que tenemos los mexicanos? Que le entramos a todo. Entonces había veces que decían, ¿quién? Necesitamos alguien que vaya a la feria a Ibertour, a Madrid. Y yo era la verdad, decía, yo con tal de, uy, va, necesitamos ir a poner un stand en Zaragoza, yo. Entonces yo creo que también por eso con la crisis del 2008 no perdí el trabajo, porque además Hasta no le tenía entra nada que todo. hacer. Y yo además, yo quería estar en todo. Y además me iba a ir a viajar pagado por ellos, que a cualquier cosa, yo. Entonces, yo creo que también eso influyó que pues iba a las ferias internacionales del libro, yo era la primera que quería ir. Yo. Entonces creo que, bueno, por eso me mantuve hasta el 2014, que fue cuando mi papá se enfermó. Y ya fue que mi hermana me dijo, mi papá no va a vivir mucho. Mi hermana es doctora, es médica, y entonces ya dije, no, o sea, vámonos. Yo sí quiero estar en México más tiempo. Y ya me regresé en el 2014. O sea, estuve ya del 2007 al 2014. Te regresas en 2014 por la enfermedad de tu papá y fue momento de vender cierta parte de su equipo, de la imprenta. Para después, no intencionalmente, pero después empezar Arquitónica. Sí, cuando yo regresé, como él tenía la editorial en la imprenta la verdad ya estaba bastante desactualizada, ya había nuevas máquinas, él todavía tenía estas Heidelberg de metal, era una impresión que ya no daba los colores que las digitales sí. Entonces mi papá también ya no estaba yendo a la imprenta por su enfermedad, entonces a mí me tocó venderla, también liquidar a su equipo, y tampoco me interesaba continuar con la imprenta. Sí, la fase del editor sí me gustaba, pero no al impresor. Yo prefería imprimir con otros. Entonces, cuando regreso, primero le ayudo en su negocio, porque pues su enfermedad llegó y él todavía tenía un equipo de gente que iba a la imprenta y tenía que pagar sueldos y demás. Entonces, yo el primer año fue ayudarle a ir liquidando, ir cerrando cosas, ir organizando ese tema. Pero empecé a hacer libros porque él también tenía compromiso de hacer libros y pues lo saqué yo. Y algo que me di cuenta es que acá no era Sudamérica, no era Sudaca. Al final en Barcelona siempre fui extranjera. Y cuando llego y veo que puedo hacer los libros y sacarle los asuntos, digo, ¿por qué no pongo yo mi propia historial? Que también ya tenía ganas de seguir haciendo libros de arquitectura. Y entonces abro Arquitónica en el 2015 y ya me pongo a trabajar en la editorial. Pero claro, no vives de la editorial. Entonces yo daba clases también para tener un sueldo seguro, pagar rentas, pagar gastos. Y entonces daba clases, pero al mismo tiempo abrí la marca Arquitónica y empecé a hacer un libro. Y luego dos, y luego tres. Y ya conforme la editorial fue creciendo, pues fui dejando mis otros trabajos como arquitecta o como restauradora o como profesora. Ya ahorita me dedico 100% a Arquitónica. ¿Qué tan pesados fueron estos años? Porque a la par era enfermedad de tu padre, era haber renunciado a este trabajo en Barcelona, venirte aquí, adaptarte, estar cerrando el negocio de tu papá y a la par también estar arrancando tu propio negocio, que es Arquitectónica. ¿Qué tan demanda? Y luego, luego también dar clases. Pues no le recuerdo que fuera difícil, porque mi papá de esa enfermedad se puso mejor. Pasaron 10 años hasta que murió. Es decir, de ahí él estuvo en el hospital, pero de ahí ya estuvo mejor, se alivió. Y entonces, no lo recuerdo que fuera difícil, ¿eh? O sea, sí podía dar clases y empezar a hacer pocos libros y moviéndome con un solo título, no tienes que hacer gran cosa. Te lo venden 2 o 3 librerías y no te implica mucho trabajo. Me implicaba más dar clases, mucho más trabajo preparar mis clases. Sí, no lo recuerdo difícil. El primer año, cuando fue a sacar los proyectos de mi papá, dificilísimo. Pero yo creo que yo también traía un shot de super energía, porque siempre regresar, me daba mucho gusto estar de vuelta. O sea, me gustaba todo. Y volver a ver a los amigos. Y sobre todo ver
Guadalajara ya como después de 6 años con otros ojos y ver todo ese gran espectro de posibilidades que podías hacer. Después de estar un tiempo fuera, yo creo que todos los que han estado fuera, cuando regresan, ven toda la gama de posibilidades que puedes hacer aquí, sobre todo cuando vienes de un lugar donde había muchos editoriales Sí. y aquí no había tantas de arquitectura, dices, híjole, aquí está todo por hacer. Entonces yo creo que tenía un shot extra de confianza. Y este primer tema, ¿tú lo desarrollaste? ¿Lo hiciste en colaboración con alguien? ¿O cuál fue el primer libro que publicaste con Arquitectónica? El primer libro, que es Conversación con Luis Barragán, la verdad es que sí tuve un empujoncito extra, porque ya lo quería hacer. Pero uno es perfeccionista. A veces piensas el proyecto y lo sigues pensando y lo sigues pensando. Y a veces pasa algo que dices, ahora agarro esto. Y fue que se abrió la primera convocatoria o la segunda de proyecto de Secretaría de Cultura. Y entonces salió esta convocatoria de proyecto donde te apoyaban con la impresión de un libro. Dije, ahora, sí, si me espero hacerlo perfecto, puedo durar otros 3 años. Ahora, ya. Y entonces lo metí como propuesta, quedó seleccionado, pero había que imprimirlo y ya, moverlo todo en 3 meses. Entonces, la carga es el burro. O sea, me lancé. Ya fue, creo que eso fue una ayudadita, porque si no, seguiría pensando perfeccionarlo todo hasta el final y nunca lo haces. Entonces, a veces creo que eso ayuda a veces que haya un detonante que dices, ahora, en este momento, está abierta la convocatoria, lo voy a meter. Y si me lo da, lo tengo que hacer. Y así salió el primer título de Arquitectónica, Conversación con Luis Barragán, la entrevista que Alejandro Ramírez Ugarte le hizo a Barragán en el 67. Y la verdad me empezaron a pedir mucho, y entonces me valentoné y hice el segundo, que no me acuerdo cuál fue. Me acuerdo el primero, pero el segundo no me acuerdo. Y sobre la marcha, sí, vamos haciendo esto. Y hice lo mismo que ya hacía en Secretaría de Cultura, pero ahora con recurso propio y sin puntitis. O sea, ya todo lo decidía yo, cosa que era más fácil. Entonces, digamos que fue un buen aprendizaje. Primero estar en el gobierno con proyectos culturales, después en Altair, una editorial que busca lo comercial. Y entonces ya ahora con Arquitectónica intento equilibrar algún libro comercial y uno, porque hay algunos que a lo mejor no van a ser muy comerciales, pero alguien tiene que hacerlo, Sí. que son más culturales, que a lo mejor dices, a lo mejor no se va a vender como churro, pero alguien tiene que hacerlo, entonces hay que equilibrar y que también comemos. Tenemos esa maldita costumbre de comer. Y 3 veces al día. Y 3 veces al día. Entonces, sí hay que equilibrar entre hacer publicaciones que dices, es que esto se tiene que saber, pero a lo mejor no va a ser muy comercial, e intentar hacer uno que digas, bueno, este puede ser más comercial, está aportando. Entonces, y mantener más o menos, ser fiel a un catálogo que se enfoque concretamente en publicaciones sobre patrimonio cultural de Occidente. ¿Y en qué momento Arquitectónica se convirtió en tu 100% y dejaste de dar clase? Mira, yo dejé de dar clase justo antes de la pandemia. Me arrepentí, ¿eh? Porque ya en la pandemia, que ya no tenía nada, ningún sueldo fijo, ahí sí dije, ¿por qué? Dije que no. Pero de un tiempo para acá me he metido a cursos de administración de empresas y finanzas. Y gracias a que tenía un fondo de emergencias, Arquitectónica sobrevivió. Entonces yo dejé de dar clase un poco antes en el 2019, por eso me acuerdo, porque en el 2020 cayó la pandemia, yo solo tenía una sola clase. Y bueno, pero llevé la clase, pero estuvo bien, porque en ese año empecé a pensar con calma y no corría nadie, todo mi equipo le seguí pagado, teníamos fondo de emergencia, y entonces pudimos trabajar en proyectos propios de Arquitectónica, o sea, ya no de clientes, porque digamos que tengo 2 cachuchas, Arteria, que son los libros de servicios editoriales que les damos a gente, hacemos muchos médicos, y sin esto no existiría Arquitectónica, porque entra el recurso con los libros. Sí, deja cash flow. Bueno. Me deja el cash flow para entrar a hacer los que queremos con Arquitectónica. Entonces, Arteria, servicios editoriales, son eso, un servicio editorial, y entra el dinero para hacer los libros que nos gustan, que son de Arquitectónica. Y en la pandemia, pues trabajé solo en libros propios de Arquitectónica, y para no votar al equipo, no se preocupen, no nos vamos sin nadie, cada quien en su casa, pero vamos armando proyectos futuros de Arquitectónica. Ya cuando acabó la pandemia, pues teníamos material, ya libros prácticamente maquetados, solo meter en imprenta. ¿Y qué es lo difícil de llevar una editorial de arquitectura? ¿Qué es lo difícil de llevar una editorial de arquitectura? Ay, ¿O por qué hay tan pocas? no lo sé. Porque hay gente más lista que se meterse en esto. La verdad es que para mí es una pasión los libros, desde mi familia, por mi padre. Luego, es una pasión el patrimonio cultural. No siempre ganas vendiendo libros.
Sí, no, he escuchado mucho que no es negocio. No es negocio. ¿Por qué el NSEO? No lo sé. Creo que es importante saber un poquito de administración de empresas y de finanzas para poder mantenerte, porque a veces pueden pasar 4 meses y no recibir nada, y estás invirtiendo en un libro y que sabes que te van a pagar cuando termines, y a veces es un año después. Entonces, no lo sé por qué no hay más, debería de haberlo, porque es un trabajo lindísimo, lees mucho, conoces autores fascinantes, ya haberlo terminado es más rápido, te satisface ver una publicación definiendo portadas. Cada 3 meses puedes a lo mejor ya ver una portada diferente y a lo mejor una construcción. Para ver la fachada vas a tardar más. Entonces creo que digo, desde el lado creativo es más satisfactorio estar viendo, diseñando, editorial, enseñando la maqueta, la edición, las cubiertas de un libro. Es algo muy, muy bonito. No sé por qué no haya más, pero también lo puedo entender. No hay una retribución rápida. Hay libros que a lo mejor hice hace 7 años y todavía es un conteo, se venderán 2 por mes. Entonces tu inversión va mucho más lento. Pero te genera mucha satisfacción hacer lo que te gusta. Y a mí esto me encanta. O sea, me gusta hacer libros, me gusta saber de historias nuevas. A mí cuando me trajeron el manuscrito de Jesús, el de Jesús Nájar sobre Ernesto Fuchs, que nadie lo conocíamos. Aquí lo tengo. Sí, no, pero es que fue una sorpresa de esas veces que me salían hasta las lágrimas. Yo decía, no puede ser. Todos creíamos que ese edificio era del X arquitecto. Y cuando llega Jesús Nájar, que vivía en Texas y que accidentalmente, o no sé si muy a propósito, pero buscando en los archivos, dio con los documentos y los planos y las fotografías de un señor Ernesto Fuchs que nadie conocíamos. Y cuando le dan manuscrito, son de esas veces que dije, Lo tiene que saber más. lo tiene que saber más gente, pero ahí es donde te das cuenta que sí estás en la profesión correcta, porque me encanta, o sea, de lágrimas, decir, no, por favor, esto lo tenemos que publicar, a ver de dónde saco, pero esto lo tenemos que publicar, ahí es donde me doy cuenta que sí me gusta lo que hago, porque realmente a las lágrimas me ha llevado a dar un documento que llega un investigador y te lo entrega. Ahora, en el último libro de Neogótico, que no que lo tengas, Lo regalé. muy buen regalo. Martín Chica Arastu, el autor, me contactó, yo no lo conocía, llega a la feria del libro y me dice, oye, estoy investigando sobre el neoclásico, el neogótico en Jalisco. Y traía, en la feria del libro, traía como una maleta llena de carpetas y carpetas. Y dije, ¿me puedes hacer un resumen? Cuando leo la investigación que tenía, hasta información de Adamo Buari, en Jalisco, ¿no? De eso que dices, no es posible. Claro que lo publicabas. O sea, esa sensación de descubrir algo más sobre tu ciudad que tú no conocías, bueno, a mí me encanta. O sea, y claro que la quieres compartir, eso es lo que hace un editor. Encontrar textos maravillosos y decir, Tom tiene que saber esto, ¿no? Las monografías de arquitectos, por ejemplo, cuando hicimos la colección de monografías de arquitectos del siglo XX en la Secretaría de Cultura, realmente era mi tema de tesis de maestría. Como era en preservación del siglo XX en Guadalajara, parte de mi hipótesis es conocemos mucho de Luis Barragán, pero no conocemos nada de los demás. De los otros. Entonces, ¿dónde están? ¿Qué hicieron? Y un elemento básico para poder preservar su obra, es decir, quién la hizo, dónde están, cómo están, en qué estado se encuentran, ¿no? ¿Cuáles? Y entonces, en eso se contrataron a muchos investigadores, cada uno desarrolló una investigación, pero cada vez que llegaba alguien con la investigación de Nafarrate, entonces decías, ¿cómo? Hizo esto en España. Pero mira, o sea, y darte cuenta qué había sido su legado, qué tipo de arquitectura hacía, cómo estudió, compañero de Fray Gabriel en la escuela, en la primera generación, de Don Nacho. O sea, todos estos hallazgos y que traen fotos de ese periodo, pues es que a mí me encanta. O sea, esto forma parte de mi trabajo y es, a tu pregunta, ¿por qué no hay más editoriales de arquitectura? Yo lo sé, pero se están perdiendo de algo buenísimo. Y a mí me encanta esto, o sea, descubrir estas etapas, estos eslabones en nuestra historia de arquitectura tapatíya y que alguien de repente te trae y dices, claro que lo tenemos que publicar. Una cosa que te llegue a ti esta información y que tú te sientas con esta responsabilidad de lo tenemos que publicar, tiene que salir a la luz, pero también otra es que se vuelva un modelo de negocio escalable, porque no se pueden mantenerlo de soñar ni de aportar, sino ser una fundación o Secretaría de Cultura. ¿Cómo ha sido este modelo de negocio? ¿Le llegas directamente a las escuelas de arquitectura? ¿Lo mandas tus libros a los museos? ¿O
¿O en qué te has apoyado para mantener este modelo de negocio y que pueda seguir Arquitectónica ejerciendo, creciendo? Mencionas que has llevado una buena administración, pero me quiero enfocar en esta parte del modelo de negocio. ¿Cómo va? Pues mira, sí me metí a cursos de administración de empresas y de finanzas, porque, y si no fuera por eso, yo creo que Arquitectónica ya hubiera cerrado. Porque creo que, y me da pena que no nos den de manera obligatoria en las escuelas de arquitectura finanzas. Eso es cualquiera, todos, independientemente de lo que estudies, tienes que saber hacer un modelo de negocio y ver y hacer tu planificación por 3 años y ver de dónde vas a sacar, porque muchas publicaciones, pues tú empiezas a invertir, y a lo mejor hasta un año después vas a empezar a vender el libro y no son las grandes cantidades, son goteos chiquitos, dónde lo vas a distribuir, cómo lo vas a distribuir, hay que dar porcentajes no solo de regalías al autor, también hay que dar entre 35 y 40% a los distribuidores y a las librerías, y cómo vas a almacenar lo que no vendes y cómo mantener que también el título esté vigente y que la gente lo siga comprando y que no caduque el tema, ¿no? Entonces, yo me metí a este curso de administración donde vi todos estos temas como modelo de negocio, cuáles eran mis distribuidores, cómo era el flujo también de las cajas, porque de repente tienes que tener para invertir y sobre todo si le haces un libro a gobierno, los gobiernos te pagan muy tarde y tú tienes que estar pagando sueldos. Entonces, sí, estuve identificando cómo funcionaba este modelo de una editorial. También por eso abrí la otra, la de servicios editoriales, en la Arteria, porque Arteria es la que trae los flujos para Arquitectónica. Y con Arteria podemos hacer publicaciones a doctores, abogados, libros que no tienen que ver con arquitectura. Esto es lo que trae el dinero a la caja para poder hacer después las apuestas, porque no todas las apuestas que hacemos pues tienen éxito. Hay algunas, en esto no podemos saber, hay publicaciones que de repente no te esperas y van muy bien, las pocas, y muchas otras invertiste y a lo mejor pues no son tan bien, no van tan bien. Hay un caso de un libro que yo aposté mucho y creía que iba a ser un éxito, luego un profesor o dos, no sé, pero yo supe de uno que lo escaneó todo y se lo pasó a sus alumnos. Me dijo, todavía me dijo, estoy ayudándote a promoverlo. Y yo, pero que no soy secretaria de cultura, por favor, no lo hagas. Es que si lo empiezas a compartir en PDF, si lo escaneas, pierdo toda mi inversión. Entonces, esa actitud también es diferente y es importante decirla, porque nosotros estamos invirtiendo dinero en un proyecto cultural y la idea es recuperar esa inversión y más, es decir, tener utilidades para que siga marchando el negocio. Entonces, sí, ha costado y ahorita puedo decir que dentro de los 28 títulos que tenemos, hay 4 que van muy bien o 5 que van muy bien. Por ejemplo, hay un título que nunca esperé, que lanzamos y en menos de un año ya se han agotado los primeros 1000 y ya lo están pidiendo como de obligatorio en las escuelas, que es el de la ciudad, es un libro de 2 páginas de Nacho Gómez. Ese libro el primer año se acabaron y llegan 8 estudiantes a solicitarlo. Y entonces hay unos que van muy bien, a lo mejor otros van más lento y no por falta de calidad, sino, no sé, es que esto no sabe. ¿Y el punto de venta es un punto de venta físico o Sí, es más en línea? Nosotros tenemos venta en línea, página web, llegan muchos pedidos de fuera de Jalisco, que es curioso, fíjate, que en la página web nos piden mucho los libros y los libros están enfocados en Jalisco, pero nos piden mucho de Monterrey, de Ciudad de México y de Puebla. También de otros países. El de Fray Gabriel nos lo pedían mucho de Estados Unidos, de Brasil, de Colombia, no creo que otro país. Es decir, sí tenemos punto de venta online, tenemos punto en varias librerías, aquí en Jalisco, también en Ciudad de México. En Ciudad de México nos distribuyen, nos venden libros en 3 diferentes lugares. Y hay una librería en Puebla que también nos pide cada cierto tiempo. Es curioso porque la mayoría de nuestros títulos son de Jalisco, pero nos piden de Tijuana, de Puebla. Yo a veces creo que es así como, Art Deco Tapatío, voy a hacer Art Deco de Puebla, a lo mejor como ejemplo. Pero pues sí, nos piden libros de fuera de Jalisco y eso está muy bien. De hecho, forma parte del espíritu. O sea, la idea de hacer publicaciones es como para materializar el conocimiento de la historia de estos lugares. Entonces, poderlos sacar fuera de Jalisco, yo creo que también cumple con el objetivo de dar a conocer las riquezas que tenemos aquí. Incluso las guías, por ejemplo, ¿de qué nos sirve que nosotros nomás las veamos y digamos, mira qué guapos somos? Sino que también lo vean los visitantes y gente que no conoce Jalisco para que se enamore y venga, ¿no? Sí. Llega el 2020, empieza a descubrir todo este modelo de negocio. Bueno, ya lo traías un poco en Barcelona, pero también llega una época en donde le tienes que bajar a las revoluciones. No tienes que acelerar tanto el coche porque se acrecienta la enfermedad de tu papá.
Sí, sí, fíjate que ese periodo fue difícil en lo económico, muy bonito en lo personal, porque al final estuvimos encerrados y yo pasé mucho tiempo con mis papás, porque también estaban encerrados. Y salvo la incertidumbre de no saber qué iba a pasar, pero comíamos, veíamos series, y eso lo recuerdo hoy con mucho cariño, aunque yo estaba un poco tranquila porque, como te comenté, tenía ese fondo de emergencia, que para eso sirven también las finanzas, para prever que alguna vez pueda haber un acontecimiento que sucedió. Y entonces en ese aspecto estaba un poquito tranquila porque tenía ese colchón. Y en el aspecto familiar, pues muy bien, porque estaba con mis papás. Pero realmente yo creo que como negocio, a mí me afectó un poquito más los 2 años siguientes, porque fue cuando ya descubrieron el tumor de mi padre y estuvo enfermo. Bueno, el 2022 es cuando se dieron cuenta y ya fue a acompañarlo del 2021 al 2022. Entonces, fueron 3 años que como negocio estuvo un poquito como a gas bajo, porque también quería estar con él y porque también no me quería, pues dejé un poco ir a la oficina, casi no. Había incluso situaciones en las que preferí no meterme porque capaz de que me las ganaba, yo quería estar más tiempo con mi papá, acompañándolo, veíamos series, estar. Entonces, pandemia y los 2 siguientes años, digamos que fueron un poco lentos para la editorial, pero no me arrepiento, es cosas que decidí hacer porque quería estar acompañándolo más tiempo. Tu papá fue pieza clave para quien eres hoy. Creciste en Y los mi mamá libros también. y tu mamá también. Creciste en los libros. ¿Qué tanto te afectó la muerte de tu papá? No, hombre, esa ni me lo pregunto, porque me pongo a llorar. Pues yo creo que a todo el mundo nos afecta mucho la muerte de nuestros padres. Yo, sin embargo, tengo que decir que como mi papá estuvo enfermo varias veces, yo por eso me regresé de Barcelona en el 2013-14 para estar con él. Entonces, y sabía, mi papá era una persona muy fumadora. O sea que tampoco nos agarró de sorpresa, tuvo cáncer de pulmón, entonces tampoco nos agarró de sorpresa porque al final un fumador como él ya sabíamos que tarde o temprano por dónde llegaría y sin embargo yo estoy tranquila porque es difícil decir que estaba tranquila, no estaba tranquila, pero de alguna manera lo acompañé mucho. O sea, yo me regresé en parte desde hace 10 años por una primera enfermedad, luego llegaron otras y ya la final fue después de la pandemia, el 2021, 2022, y fue acompañarlo, lo acompañé mucho. En ese aspecto me siento como, pues, como tranquila. Siento, aún así, a veces siempre pienso si pude haber hecho más, pero yo creo que todo el mundo lo vamos a pensar independientemente de lo que hayamos hecho, pero de alguna manera lo acompañé mucho. Yo creo que él sí se sintió muy arropado en sus últimos años. Es muy difícil, yo creo que todas las personas es difícil. Perder un padre o madre es dificilísimo. Y bueno, la pérdida de mi papá, claro que me afectó como a mis hermanos muchísimo. Es solo que lo he vivido, yo creo que sabe ese hueco enorme que tienes y que lo sigues teniendo y que dices, ¿esto cuándo pasará? Y te das cuenta que no pasa nunca. Siempre de alguna manera lo tienes presente, un poquito menos, un poquito algún día más, algún día menos, pero sí es una persona que influyó en mí muchísimo. Y, y ya tratarlo de llevar, pero cada vez con más paz y tranquilidad de saber que hiciste todo lo que pudiste. Pasa esto y ya mm, le bajas las revoluciones arquitectónicas y empiezas a enfocarte un poquito más en ti. Empiezan digamos, a salir temprano en arquitectónica. Me platicabas que se apagan a las 3 Bueno, y empezaste a hacer yoga, empezaste a hacer cerámica. cerámica. Fíjate que sí, la pandemia yo creo que también me sirvió para bajarle el ritmo, no correr tanto. De hecho, de la pandemia, luego la enfermedad de mi padre a hoy, ya cuando regresé a la oficina, ya solo voy en las mañanas. Intenté bajarle el ritmo. Si hago 4 títulos de arquitectónica por año, me está bien, no pasa nada. Podemos hacer más. Antes de la pandemia hacíamos muchos más,
Pero no sé, yo creo que la pandemia también nos sirvió a mucha gente como para darnos cuenta de para qué correr tanto. Y que la hora lo estoy tomando con otra filosofía, en la tarde empiezo a hacer cosas que me gustan, cerámica, y estar con mi mamá, a lo mejor ver series, leer cosas que no tengan que ver con el trabajo, leer ficción, a organizar, armar un viaje. O sea, le he bajado las revoluciones, sí. Sí. Ahorita que mencionabas leer, ¿cuál es el proceso que sigues antes de hacer un viaje? Yo mis viajes me encantan prepararlos muy bien. A mí me encanta viajar. Eso, casi creo que su vínculo con el patrimonio cultural, por eso me gusta el patrimonio cultural, porque primero me gustaba mucho viajar. A la familia, a nosotros nos gusta viajar, a mí y a mis hermanos, yo creo que porque también a mis papás les gustaba viajar y desde niños pues, los llevaban por todos lados. Y, y ya para preparar un viaje, yo lo disfruto muchísimo antes de hacerlo, porque me pongo a leer mucho sobre el lugar. Entonces, para poder deleitarlo mejor, ¿no? Y poder entenderlo. Y entonces leo libros de ficción que tienen que ver con el lugar para... No tanto guías de viaje. No, la guía de viaje es importante para saber dónde vas a reservar tu hospedaje y qué restaurantes están ahí recomendados para probar X comida. Pero los libros que tienen que ver con novelas históricas, por ejemplo, y que te hablan de diferentes periodos en la historia de este país, pues lo entiendes mejor al país ya cuando llegas, dices, mira, con razón, ¿no? Por ejemplo, si vas a Egipto y ponerte a leer un poquito sobre Alejandro Magno, sobre los faraones, todo esto ya cuando llegas, puedes sentir y palpar, y ya hay cosas que ningún guía te va a explicar, pero que tú ya dices, lo entiendes por haber leído sobre el lugar. Sí, me gusta preparar los viajes. Me gusta preparar. ¿Y cuál es tu siguiente viaje? Vietnam. Pero como va a ser parada en Corea, voy a llegar unos días a Corea, que por cierto hay muy buenas librerías y un muy potente mundo editorial. Yo creo que como aquí está el inmenso China, y aquí está Corea chiquita y aquí está Japón, han enfocado mucho, así como los catalanes, en preservar su cultura. Y hay muy buenas editoriales, muy buenas librerías y muy buena comida. Entonces voy a estar en Vietnam y en Corea y ya estoy leyendo sobre esos lugares. Oye, Gabriela, ¿y cuál es el libro o los libros que más te emociona ver publicados? Que todavía no están. Que todavía no están y que más me emociona haber publicado, pues mira, el próximo año cumple Arquitectónica 10 años. Y justo estuve pensando que me gustaría hacer, ¿qué libros me gustaría sacar en el 10º aniversario? Y digo, qué bueno para las preguntas esto. Justo lo he estado pensando y quiero hacer una guía, de hecho ya empezamos, de los barrios zapatillos. Es como una guía de arquitectura, pero a través de los barrios y enfocarme en las tipologías de los barrios, que incluya rutas, 15 rutas de Guadalajara Metropolitana y cercanías. Esos son dos que los quiero ver ya y que me los he imaginado y ya empezamos a trabajar y que creo que van a quedar muy bonitos. Sí, esos son los que ahorita quiero ver. No sé si estoy contestando tu pregunta o sí. Sí, claro, sí, claro. Sí, algo así. Oye, Gabriela, y si pudieras darle un consejo a miles de arquitectos jóvenes, ¿cuál sería? Que estudien finanzas. Que estudien finanzas, Excel e inglés. O sea, creo que son esos temas que siempre vamos a necesitar mucho y que no nos obligan a estudiarlos cuando estamos estudiando arquitectura, pero sobre todo el manejo del dinero y la administración personal y sobre todo en un negocio, creo que es fundamental y nadie nos la está enseñando. Y saber invertir independientemente de lo que hagas en la vida es muy importante, además en estos tiempos donde no hay pensión del IMSS. Los jóvenes que ahorita están estudiando no van a tener una pensión, al menos la que ellos se hayan podido administrar. Y para poderte administrar tienes que saber el manejo del dinero, dónde te reditúa, ir, si es posible, más rápido que la inflación, inversiones. Esto no veo que nadie lo esté estudiando. Ahora, también es difícil recomendar a una generación que es tan diferente a la nuestra. Cuando nosotros éramos estudiantes, o cuando estás en la etapa formativa, antes incluso de estudiar arquitectura, te sueles comparar con tus primos, tus vecinos, tus compañeros. Y hoy en día, estas generaciones que con el teléfono están viendo lo que están haciendo gente de su edad, que a lo mejor tienen un super negocio, que tienen
drop shopping de China y tienen un negocio que se maneja solo y están desayunando en Dubái y mañana cenando en Hong Kong, que también es un poquito falso. Esta etapa formativa que tú en el celular estés viendo lo que están haciendo otros de tu edad, aparentemente súper exitosos, debe ser un golpe a la autoestima difícil y creo que puede hacer que muchos dejen los estudios. Yo recomendaría no dejar de estudiar la educación continua, que si estás estudiando arquitectura, no dejes de estudiar arquitectura, no te dejes influir por alguien que dice que puedes hacer muchísimo más dinero en el drop shopping trayendo cosas que nunca vas a tener porque les puedes vender al triple. No lo dudo que suceda en algún caso. Sí, pero que no es lo normal y que no hay que dejar los estudios, capacitación en diferentes ámbitos. Si estudias arquitectura, aprender temas anexos que complementen a tu pasión de arquitectura, aprender de finanzas, eso creo que es importantísimo, empezar a saber invertir porque nadie los va a jubilar, y los idiomas. Todo eso estaría en mis recomendaciones. Mencionabas esto de las redes sociales y yo creo que lo que genera mucho es el FOMO, ¿no? Esta ansiedad de que, ay, veo que todo el mundo está haciendo esto, déjame meto, ¿no? Y es lo que termina pasando, ¿no? Lo que a alguien le funcionó y dices, pues me voy a meter ahí. Y de cierta forma yo por eso te lo pregunto, o sea, ¿a poco no? Tú dime si te pasó o no. A mí me ha pasado. Cuando empezaste arquitectónica o desde antes, cuando eras jóvenes, es que yo me quiero ir hacia este lado. Hacia este lado yo me quiero ir, pero nadie se está yendo. ¿No sentiste este miedo, esta como angustia, incertidumbre de saber si ibas por el camino correcto? Fíjate que en mi caso no tanto, porque estuve experimentando con otros. Me uní a equipos que hacían lo mismo y le fui perdiendo el miedo. De cualquier manera, cuando ya por fin abrí Arquitectónica, pues yo ya había pasado por muchas editoriales. De hecho, desde el 2000 que saqué la guía de ciudadana de conservación, fue hace hoy 24 años, ¿no? Sí. 24 años. Entonces, no sentí tanto el miedo porque ante la duda me metí a equipos que ya hacen lo que yo quería hacer. Entonces ahí fui agarrando confianza. De cualquier manera, los primeros años sí pensaba, bueno, es que soy arquitecta y no construyo. O sea, no seré un fracaso. En los primeros años, te puede pasar la duda. Sin embargo, con el tiempo, cuando te das cuenta de lo que sí te gusta hacer, te olvidas de todo. Ya cuando dices, esto es lo que me gusta hacer. Y a veces hay que probar muchas cosas para saber lo que no te gusta antes de saber lo que sí te gusta. Y luego dices, esto es lo que me encanta, ya no vuelves a tener esos pensamientos de no construyo, soy arquitecta y no construyo. No. Sí. Ya cuando estás completamente contenta con lo que, o contento con lo que haces, ya no hay marcha atrás. Ya dices, chule, como decías hace rato, ¿por qué no hay más gente que se dedique? Y dije, pues no sé, pero se están perdiendo de mucho. Porque hay muchas posibilidades que los arquitectos tienen para desarrollar profesionalmente que no son la construcción, y ojalá que no le necesiten en un tema que en el fondo no te gusta cuando hay tanta gama de posibilidades de cosas que podemos hacer los arquitectos y que no es precisamente construir. Sí, me acuerdo que cuando estaba estudiando es que me decían, no es arquitecto el que no construye. Y yo, ok, pues me tengo que meter a la construcción. Y decía, o sea, no me encantaba, la verdad. Pero igual la necedad. Pero lo que sí me gustaba era esto, digo, parte de mi familia tuvo mucho que ver aquí en la educación en Jalisco y yo decía, es que algo por educación, algo por educación. Pero igual los miedos ahí siguen. Y fue hasta que dejas atrás esos miedos y vamos a hacer esto de Arcademy, vamos a ver cómo hay. Y te das cuenta que pues, es un campo que está con muy pocos competidores. Y porque la gran mayoría se quiere ir a hacerlo que ya conocemos, ¿no? Entonces, es divertido esto. ¿Y qué le dirías a estos arquitectos que están buscando emprender también? Híjole, que se animen, pero sobre todo capacitarse, o sea, tomar cursos, no solo lo que ves en el TikTok o en el Instagram, o sea, realmente tomar un curso de formación. Si vas a emprender, es importantísimo ver las bases desde finanzas, administración, qué hacer cuando no vas a tener ingresos, armar cómo planificarte, cómo van a ser tus ventas,
en tu Excel armar cómo vas, cuál es tu plan de negocio. Bien, bien. Tu business plan, eso es importantísimo. Sobre todo educación continua. Cada vez hay herramientas nuevas que nos pueden ayudar a hacer algo mejor. Entonces, no dejar la educación continua nunca. Siempre tenemos que estar aprendiendo de todo. Sí. Bueno, no de todo, al menos de lo que ya identificaste que te va a servir para tu negocio. Entonces, y es muy padre emprender. Da un poquito de miedo. Yo lo que intenté es tener un trabajo que me generara un ingreso fijo, por eso daba clases, y emprendía con la otra pata. Sí, mitigar el riesgo también, ¿no? Exacto. Es decir, tienes un sueldo fijo, que es el que te permite pagar los gastos, y empiezas a emprender. Y ya cuando este va creciendo, ya vas soltando esta liana y te agarras más fuerte de esta. Y esa es la manera, porque no dejas todo para emprender si tuviera una familia dependiera de ti, por ejemplo. Entonces, un pie en lo conservador, quizás tener tu ingreso fijo que te dé para lo básico de la vida, y el otro ya empezar a experimentar. Prueba, ensayo, error, prueba, ensayo, error, prueba, mira muy bien, vas soltando y ya te agarras de cuando ya lo dominas. Eso recomendaría. Buenísimo. Oye, Abela, me ha encantado tenerte aquí en el podcast, platicar contigo, saber un poco cómo ha sido toda tu trayectoria. Me emociona mucho por todos los viajes que has hecho. Me siembra la espinita de querer viajar más, querer conocer más, aventarme todos estos libros. Eres una persona en concreto. Te agradezco mucho que hayas venido aquí. ¿Algo más que quieras agregar? Que el viaje es una gran inversión también. Los viajes son una verdadera inversión, y más si estudiaste arquitectura, porque es conocer de primera mano cómo resuelven los espacios otras personas, y que hay muchas maneras de resolver sin la que tú crees. Y eso creo que lo logras viajando. Por eso también creo que el viaje no solo es de placer, sino una inversión para nosotros los arquitectos. Oye, Arabella, y si los que nos están escuchando quieren comprar un libro de arquitectónica y están fuera de Guadalajara, ¿por dónde lo pueden comprar? Online puedes comprarlo en arquitectónica.com y se envían a todos lados. Buenísimo. Pues ya saben, todos los que nos están escuchando. Y pues te agradezco una vez más, Arabella. Gracias a ti. Muchas gracias por venir al podcast y nos estamos viendo. Muchas gracias por la invitación.